En este ejercicio vamos a verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial F, donde S es la superficie que encierra el volumen limitado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9, z igual a 0 y z igual a 4. La gráfica del volumen corresponde a este cilindro que puede considerarse como un volumen limitado por las siguientes superficies: S1 de ecuación z igual a 4, S2 de ecuación z igual a 0, S3 de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9, con x positivo, es decir, se refiere a la parte frontal del cilindro. S4 de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9, con x negativo, es decir, la parte posterior del cilindro. Vamos a calcular el flujo a través de cada una de estas cuatro superficies y después vamos a sumar esas integrales de superficie para obtener el flujo total. Comenzamos con la superficie S1, tiene ecuación z igual a 4. Primeramente buscamos un vector que sea normal unitario exterior a esa superficie. Para la superficie S1, como es una superficie plana paralela al plano XY, no es difícil ver que un vector normal unitario es el vector unitario K. Luego formamos el producto escalar de este vector normal con el campo vectorial F. Ese producto vectorial me da z cubo, como n es K. El producto escalar con K devuelve la tercera componente del otro vector, es decir, del vector F, y eso me da z cubo. Pero sobre la superficie S1 z es 4, entonces tendríamos que esto es 64. Luego debemos proyectar la superficie S1 en un plano coordenado. En este caso la superficie S1 se proyecta en el plano XY en una región que corresponde a la superficie S2. Este círculo que le vamos a llamar R sub XY, que es la región proyección. Por un teorema, la integral de superficie sobre S1 se calcula entonces como la integral doble sobre la proyección R sub XY de f producto escalar la normal dividido entre el valor absoluto de la normal producto escalar un vector en la dirección de la proyección, un vector unitario en la dirección de la proyección. Como estamos proyectando sobre el plano XY, entonces tomamos como vector en la dirección de la proyección unitario el vector K. Calculamos entonces este producto escalar como n es K, K producto escalar K es 1, su valor absoluto es 1, y la función es 64 entre 1 en la integral doble, es decir, 64. Por lo general puede quedar una función en x, y, z, y tomando en cuenta que estamos integrando en x, y, hay que escribir esa función en términos de x, y. Acá no es necesario porque es una constante. Se trata entonces de calcular la integral doble de 64 sobre esta región, que es la proyección de la superficie S1, una circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. La constante 64 se factoriza de la integral doble y tenemos la integral doble de 1 sobre la región. Eso es simplemente el área de la región de integración. Como se trata de un círculo de radio 3, entonces tenemos que el área es pi por el radio al cuadrado, lo cual nos da 576 pi. Hacemos lo mismo para la superficie S2, que tiene ecuación z igual a 0. En primer lugar, tomamos un vector normal unitario exterior a esa superficie. Por ser una superficie plana contenida en el plano XY, en este caso no es difícil ver también que un vector normal unitario exterior es el vector menos k. A continuación formamos el producto escalar de ese vector normal unitario con el campo vectorial F. Ese producto me da menos z cubo, tomando en cuenta que sobre la superficie S2 z es igual a 0, al final esto se reduce a 0. Para la integral de superficie sobre S2, tendríamos que calcular una integral doble de esta función sobre una región donde se proyecte la superficie C2, pero la superficie C2 se proyecta sobre sí misma en el plano XY. Se trata entonces de la misma región que utilizamos en la superficie S1. En principio hay que integrar esta función f producto escalar la normal, que ya vimos da 0, dividido entre el valor absoluto de la normal producto escalar un vector en la dirección de la proyección, que también sigue siendo en este caso la dirección señalada por el vector unitario k.
Como esta función es 0, entonces esta integral vale 0. Pasamos a continuación a la superficie S3. La superficie S3 consiste en la parte del cilindro donde X es positivo, la que es frontal a nosotros. Para calcular la integral de superficie necesitamos primero un vector que sea normal y exterior a esta superficie S3. Como ya no se trata de una superficie plana, para determinar un vector normal a la superficie S3 hay que trabajar con el gradiente de la ecuación de esa superficie. Igualamos a 0 esa ecuación. Normalmente suele ser una ecuación en 3 variables. Calculamos el gradiente de esa función. Eso me da el vector de componentes 2x, 2y, 0. Y ese es el vector que es perpendicular a cualquier punto sobre esa superficie. Pero nosotros queremos que ese vector sea exterior a la superficie S3, entonces saliendo del cilindro. Podemos verificar únicamente en un punto si este gradiente tiene el buen sentido, si no lo multiplicaríamos por menos 1. Tomemos el punto 1, 0, 0. El vector gradiente en ese punto tomaría entonces el valor 2, 0, 0, que es un vector que está apuntando en la dirección positiva del eje X y por lo tanto es un vector normal exterior. Podemos trabajar con este gradiente. Ahora, en el caso de la integral de superficie sobre una superficie donde el vector normal se toma como el gradiente de la ecuación de la superficie, solamente hay que reemplazar el vector normal unitario por ese gradiente, porque las fórmulas contienen funciones similares a esta, y no necesitamos normalizar el gradiente, ya que si normalizamos el gradiente, la norma del gradiente termina simplificándose en esta función. Así que podemos simplemente sustituir el vector normal unitario por el vector gradiente. Calculamos entonces el producto escalar del campo vectorial f con el gradiente. Multiplicamos escalarmente el gradiente con el campo vectorial f. Se multiplica componente a componente, se suman los resultados. Entonces eso me da 2 por x a la cuarta más y a la cuarta. Tenemos que escoger luego una región donde proyectar esta superficie. En este caso la superficie S3 se proyecta en un rectángulo en el plano YZ. Se trata de este rectángulo. Le vamos a llamar R sub YZ a esa región. Y tendríamos que calcular una integral doble sobre ese rectángulo. La función acá está en términos de XY. Y como vamos a integrar en YZ, hay que escribir la función en términos de Y y de Z únicamente. Recordando que sobre el cilindro se cumple esta ecuación x cuadrado igual a 9 menos y cuadrado, viene de esta ecuación de acá, despejando el x cuadrado, podemos sustituir este x a la cuarta por esta expresión, lo cual me da finalmente esta función en términos de y únicamente. Luego debemos formar el producto escalar del vector normal, en este caso el gradiente, con un vector unitario en la dirección de la proyección. Como estamos proyectando sobre el plano YZ, la dirección de la proyección viene señalada por el vector unitario y hacemos el producto escalar con y. Ese producto escalar viene en valor absoluto. Lo calculamos, gradiente, producto escalar y, eso me da 2x, la primera componente del gradiente, como está en valor absoluto. Consideramos de la ecuación del cilindro el despeje de x en el que se toma la raíz positiva, es decir, x igual a raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado, por lo que después no hace falta colocar el valor absoluto. Y tenemos que este producto escalar en valor absoluto es 2 por la raíz de 9 menos y cuadrado. La función que hay que integrar es esta, donde nuevamente hemos sustituido la normal unitaria por el gradiente. Eso no cambia el valor de esta integral doble y hay que integrar sobre el rectángulo R sub YZ. Reemplazamos las funciones. En ese rectángulo podemos integrar primero en z de 0 a 4 y después en y de menos 3 a 3, como está indicado acá por estas flechas. Se calcula esa integral doble y el resultado es 243 pi. Nos quedaría únicamente la superficie S4. La superficie S4 corresponde a la parte posterior del cilindro, que tiene como ecuación también la ecuación del cilindro, pero donde x es negativo. Necesitamos un vector que sea normal exterior a esa superficie.
y vamos a trabajar de nuevo con el gradiente de la ecuación del cilindro para obtener el vector normal. El gradiente de la ecuación de la superficie es el mismo gradiente que utilizamos en la superficie S3, el vector de componentes 2x, 2y, 2z. Solamente verificar que es un vector que es exterior a la superficie S4 saliendo del cilindro. Para eso podemos considerar un punto sobre esa superficie, por ejemplo, el punto -1, 0, 0. Si sustituimos en la expresión del gradiente, que es 2x, 2y, 0, tendríamos un vector que va a ser de componentes -2, 0, 0. Entonces estaría apuntando en la dirección negativa del eje X y es por lo tanto exterior a la superficie S4. Podemos trabajar con el mismo gradiente, por lo tanto. Luego formamos el producto escalar del campo vectorial con el gradiente. Ese producto escalar, los cálculos son similares, también nos da 3 por x a la cuarta más y a la cuarta. Y vamos a proyectar la superficie S4 sobre el mismo rectángulo R sub YZ. Entonces calculamos una integral doble sobre esa proyección, el rectángulo R sub YZ. Y la integral de superficie sobre S4 es la integral sobre esa proyección del campo vectorial producto escalar el gradiente dividido entre el valor absoluto del producto escalar del gradiente con un vector unitario en la dirección de la proyección, que sería el vector y, porque se hace también la proyección sobre ese rectángulo R sub YZ en la dirección del vector unitario y. Calculamos este producto escalar, nos da 2x también en valor absoluto, pero esta vez cuando nosotros sustituimos nos encontramos en la parte posterior del cilindro. Entonces al momento de despejar x de la ecuación del cilindro se considera la raíz negativa. Reemplazamos acá entonces x por menos raíz de 9 menos y cuadrado, pero con el valor absoluto esto se reduce a 2 por la raíz de 9 menos y cuadrado. Se trata de la misma función entonces que teníamos en la integral de superficie en la superficie S3, es la misma función, así que no hay necesidad de calcular dos veces esta integral doble. Directamente repetimos el mismo resultado, es 243 pi. Finalmente podemos calcular el flujo total mediante la suma de las integrales de superficies calculadas anteriormente sobre S1, S2, S3 y S4. Esa suma totaliza un valor de 1062 pi y ese es el flujo a través de la superficie S que encierra el cilindro. Ahora vamos a verificar ese valor 1062 pi utilizando el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia establece que la integral de superficie de un campo vectorial F a través de una superficie cerrada S se calcula también como la integral triple de la divergencia del campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie S. Entonces tenemos que calcular la integral triple de la divergencia del campo vectorial F sobre este cilindro. Calculamos primeramente la divergencia del campo vectorial F. La divergencia, recordar, es la suma de las derivadas parciales en x, y, z de las componentes del campo vectorial F, que son, bueno, en este caso tenemos F1, x cubo, F2, y cubo y F3, z cubo. La suma de las derivadas parciales de esas componentes me da esta expresión, que factorizando es 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, vamos a calcular entonces la integral triple de esa función sobre este cilindro. En este cilindro podemos calcular la primera integral en z, de superficie a superficie, desde z igual a 0 hasta z igual a 4. Y después nos queda las integrales en xy o en yx sobre la proyección de este volumen en el plano xy. La proyección del volumen corresponde a esta región circular. Que tiene como frontera la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Vamos a entonces completar la integral en el plano xy sobre esa región y podríamos integrar, por ejemplo, primero en y, desde y igual a
despejando de la ecuación de la circunferencia la raíz negativa de 9 menos x cuadrado hasta y igual la raíz positiva de 9 menos x cuadrado. Y terminar la integral en x desde menos 3 hasta 3, la última integral de punto a punto. Evaluando esta integral triple en la calculadora, obtenemos el valor de 1062 pi, que comprueba el teorema de la divergencia, ya que es el mismo valor obtenido sumando las 4 integrales de superficie anteriormente.